Qué alegría poder estar aquí con ustedes en esta noche tan especial que el Señor nos ha permitido poder llegar a este lugar y ver los amigos que están aquí con nosotros. ¿Cuánto le damos la bienvenida a esta hermosa familia que está con nosotros? Alabado sea el nombre del Señor y seamos todos bienvenidos para poder meditar en la palabra del Señor. Y esta noche quisiera invitarles para que abran su Biblia conmigo en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 5. Vamos a meditar en la palabra del Señor en Lucas capítulo 5, a partir del versículo 1 a lo que es el versículo 11. Y la palabra de Dios dice en el versículo 1: un día Jesús estaba junto al lago de Genezaret y la gente se aglomeró ante él para oír la palabra de Dios. Vamos a orar así como estamos. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Esta noche muy especial estamos aquí reunidos y queremos, Padre, pedir que nos vengas a acompañar. Queremos escuchar tu palabra, queremos escucharte en nuestra vida, pero sobre todo, Padre, queremos estar un día contigo en el reino de los cielos. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. En el lago de Genezaret había sido una de las noches más terribles en la vida de los discípulos. Y los discípulos eran pescadores, eran personas con experiencias, eran personas profesionales en el oficio que ellos desempeñaban. Los discípulos habían crecido a la orilla del mar, sabían lo que estaban haciendo. Los discípulos sabían hacer las cosas. Toda su vida la habían dedicado entonces a lo que es la pesca. Sabían la hora para pescar y sabían también qué carnada ellos pudieran usar para la pesca. Sin embargo, a pesar de que eran personas que sabían hacer su trabajo bien hecho, también los discípulos también llegaban a tener días negros, días de derrota, días de fracaso, como en esta ocasión vamos a ver más adelante que la Biblia confirma que los discípulos no habían pescado absolutamente nada. Y aquella noche cuando ellos estaban pescando, cuando ellos estaban tirando la red, en la mente de ellos, en el pensamiento de ellos, había una grande preocupación. No solamente porque no habían pescado nada, sino que los discípulos habían escuchado ya que Juan el Bautista llevaba 6 meses de ser arrestado por anunciar el evangelio de Cristo. No solamente eso le preocupaba a los discípulos. Aquella noche también los discípulos se habían enterado que a Jesús lo habían expulsado donde él había nacido. La ira de los fariseos entonces comenzó a levantarse en contra de Jesús. Y mientras ellos pescaban y no lograban nada, ellos estaban preocupados porque no pescaban nada, pero también estaban preocupados por lo que estaba pasando en la vida de Jesús. Y saben, los discípulos, dice la palabra del Señor, que ellos entonces decidieron seguir a Jesús, pero todavía en el corazón de ellos todavía había dudas. Y aquella noche para ellos era una noche muy terrible. Ellos aún todavía no se habían entregado por completo al ministerio de Cristo. Los discípulos eran personas que pescaban. Y de luego de haber pescado entonces vendían y dejaban el dinero para el sustento de la familia. Y después los discípulos se iban a ayudar a Jesús en el ministerio que él tenía. Pero mis hermanos, ¿cómo ellos podían ayudar a Jesús si en su trabajo que ellos estaban haciendo durante aquella noche no habían logrado pescar nada? ¿Cómo iban a ayudar a Jesús
si no había dinero para dejarle a la familia. Es decir, en el corazón de los discípulos había tristeza porque todo el futuro le parecía sombrío. En el corazón le decía, tengo que echar suerte entonces con él. Pero desde el punto humano, desde el punto de vista del ser humano, en el corazón de ellos había temor. ¿Será que le estaré hablando a alguien también esta noche que ha escuchado la voz de Dios, pero que tiene miedo de pasar por una experiencia única y especial al lado de Él? ¿Será que hay alguien aquí que tiene temor de seguir a Jesús? Aquella mañana, mis hermanos, después de la pesca durante aquella noche y no haber logrado pescar nada, la palabra de Dios dice que entonces los discípulos decidieron recoger las redes de la pesca y decidieron acercarse a la orilla del lago de Genesaret. Esa noche había sido una de las noches más peores en la vida de ellos. Para ellos, eso significaba una noche de fracaso. Los recursos humanos, la experiencia que ellos tenían, no habían dado resultado alguno. ¿Qué podemos hacer, mis amigos, cuando de pronto vemos el cuerpo inerte de un hijo enfrente de nosotros? ¿Qué puedes hacer cuando de pronto el matrimonio ha fracasado? ¿Qué puedes hacer cuando una enfermedad nefasta está acabando con la salud de aquella persona? ¿Qué puedes hacer en tu vida cuando el dolor entonces decide tocar la puerta? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Pero aquella mañana era una mañana muy diferente a los demás días. Una persona se venía aproximando por la orilla del lago de Genesaret, donde las embarcaciones entonces solían desembarcar. Y cuando esa persona entonces decidió llegar a aquel lugar, es una persona que viene acompañada de personas. Detrás de él, a un lado y a un costado, ahí están las personas. Y él entonces se detiene, se sube a una embarcación y él comienza a predicar la palabra de Dios. En aquel lugar había un grupo de personas, pero aquellas personas que habían llegado ante él decidieron escuchar las palabras de él. Porque las palabras de él eran palabras de esperanza para aquella persona que no tenía más esperanza. Él era el único capaz de poder restaurar aquello que entonces no se había logrado en la vida de ellos. Ahí estaba la persona enfrente que le podía darle todo al que no tenía absolutamente nada. Aquel grupo de personas, lo único que tenía en su mente eran los vastos recuerdos que quedaban de lo que fue el día anterior. En aquella ocasión había un grupo de personas de diferentes edades, pero cuando Jesús está enseñando, Él no mira un grupo de personas. Él solamente mira cada caso, te mira como único, te mira como alguien especial. Personas que estaban cansadas de luchar, ahí estaban presentes. Personas que no habían logrado nada, ahí estaban presentes. Personas que llevaban una vida vacía y sin sabor, ahí estaban presentes. Allí en esa reunión de aquella mañana, habían personas que vivían fingiendo que no sentían dolor, creyendo que por dentro eran felices. Pero la realidad es que las personas de aquella mañana vivían sufriendo, llevando una vida de tristeza. Pero aquella mañana, mis hermanos, a pesar de que había sido una noche de fracaso, Jesús entonces no llegó tarde. Jesús siempre, cuando llega a tu vida, cuando Jesús aparece en tu camino, cuando Jesús aparece en el lago de Genesaret, Él nunca llega tarde. Cuando Él llega tarde, aparentemente para el ser humano, Jesús está llegando a tiempo para darte una nueva oportunidad en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen así? El versículo 4 dice: cuando terminó de hablar,
le dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes. ¿Para qué? Para pescar. Desde la barca de Simón, Jesús está arriba de esa embarcación de ese pescador. Y Jesús le dice a Simón: Simón, mete la embarcación al fondo del mar. Simón, no te contentes con la orilla. Ve más allá, aspira más. Y Pedro le dijo, como decimos muchos de nosotros: ¿para qué, Señor? Y es que a veces, mis amigos, todo es bueno, pero cuando las circunstancias no son propicias, cuando las condiciones no parecen ser adecuadas, cuando lo más lógico parece invitarnos a no arriesgar, a ir hasta el fondo, a veces la palabra de Jesús, boga mar adentro, parece no tener sentido, porque Pedro era un hombre experto en la pesca. Él sabía perfectamente la hora para pescar. Él sabía perfectamente el lugar adecuado para pescar. Y Pedro sabía que durante el silencio de la noche, entonces los peces suben a la superficie del mar y eran más fácil de pescar en aquel lago de Genezaret. Toda la noche habían pasado pescando y no habían logrado obtener ni siquiera un solo pez. ¿Será que esa noche le estaré hablando a alguien que ha trabajado tanto, que lo ha intentado todo y que se ha dado cuenta que no ha alcanzado nada en la vida y que los años han pasado? ¿Será que le estaré hablando a alguien que creyó que eso duraría para siempre y que ahora solamente vive de los recuerdos amargos de un triste pasado? ¿Será que le estaré hablando a alguien que vive solamente atrapado con la infelicidad porque una persona le vino a arrebatar la felicidad que tú tenías? Jesús aquella mañana invitó a Simón a echar la red al fondo del mar. Y cuando Jesús lo hizo en una hora inadecuada. Jesús le estaba invitando a Pedro a romper con ese paradigma que él tenía. Lo invitó a romper la costumbre de él. Jesús lo invitó a confiar solamente en su palabra. Y aquella mañana, hermanos, era claro, el día ya había comenzado, el sol ya había salido. No era la mejor hora para pescar, no era técnico, no era profesional, no era posible y tampoco era estratégico. Pero la palabra de Dios dice que entonces Pedro decidió mirar a Jesús con mucho respeto y le dice: Señor, tú sabes que soy un pescador de profesión. Sabes los muchos años que llevo de trabajo en este oficio. Y sé que por experiencia, Jesús, a esta hora es una hora inadecuada para pescar. Y Pedro le dice a Jesús: mira, maestro, aquellos pescadores están levantando sus redes porque ya se van a su casa. Señor, a esta hora del día no hay peces. Y Pedro le dijo en el versículo 5: Maestro, toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado ¿qué? Nada. Pero Jesús le dijo: Pedro, boga mar adentro y echa la red para pescar. Puede ser que esa noche tú también hayas estado anclado en tu experiencia, en las informaciones desalentadoras, en las circunstancias adversas. Todo ello puede ser verdad, mas Jesús esa noche te dice: inténtalo una vez más. Levántate, mete tu embarcación de tu vida al fondo. Tira la red entonces de tu vida, de tus anhelos dormidos, de tus aspiraciones, e inténtalo nuevamente, pero inténtalo en el nombre de Jesús.
¿Cuántas veces lo has intentado y no ha pasado nada? Pero esa noche, si lo vas a intentar, tienes que intentarlo en el nombre de Jesús. Porque Dios no solamente quiere que pienses en grande. Dios desea que tú vivas en grande. Y la invitación de Cristo, mis amigos, no es para aventurar. La invitación de Cristo es clara. Él te dice para pescar. Jesús no le enseña una nueva técnica para pescar a Pedro. No le enseña una nueva técnica como tirar la red. No le enseña qué tipo de carnada tiene que usar. No. Jesús simplemente le invita a Pedro a hacer lo que siempre él hizo, hacer lo mismo. Solo que la diferencia ahora es hacerlo en la palabra de Él. De la misma forma con la cual tú has estado luchando con el mismo esfuerzo. Hoy en día tú no necesitas algo sofisticado, solamente necesitas creer en la palabra de Jesús e intentarlo en el nombre de Él. Toda la noche hemos pescado y no hemos agarrado nada. A veces los momentos más oscuros de la vida nunca traen buenos recuerdos. Hay situaciones oscuras en la vida que no permiten visualizar con una mente tan clara la condición en la cual entonces nosotros nos encontramos. Y otras veces no percibimos las soluciones que podemos tener enfrente de nuestra vida. Cuando ves la noche oscura de tu vida, tú llegas a creer que siempre va a ser así. Y no ves el final entonces de una noche frustrante y fracasada. Para Pedro, que lo había intentado todo. Para Pedro, que no había tenido éxito. No había un solo lugar en el lago de Genesaret en el cual él entonces no había tirado la red. Sin embargo, la respuesta de Jesús fue: Pedro, yo sé de todo el esfuerzo que has hecho. Yo sé de todos los intentos. Pero ahora yo te digo, inténtalo una vez más. ¿Cuántas veces tú ya lo has intentado para superar esa crisis? Para superar esa enfermedad, ese mal hábito, ese carácter irascible, esa mala costumbre. ¿Cuántas veces lo has intentado? Y probablemente has llegado a pensar que para ti, que para tu hijo, que para tu familia, que para tu matrimonio ya no hay remedio. Pero Jesús, siendo el sol de justicia, siempre aparece en el momento más difícil. En el momento más cansado y frustrante de Pedro, Él apareció para darle esperanza. Él apareció para decirle que aún aparentemente lo que era imposible, aún Él puede darle la victoria donde no hay posibilidad. Él da la victoria en el nombre de Jesús. Y la palabra de Dios, hermanos, dice que Pedro decidió tomar la embarcación y decidió entonces subir porque él escuchó las palabras de Jesús. Hoy, mis hermanos, Jesús también es capaz de convertir las vidas más oscuras, más frustrantes, más fracasadas e indignas y vacías en vidas llenas de solaz, de paz y de esperanza. Él es el único que puede ser el complemento de tu persona. Él es el único que puede darte la paz que tú necesitas. Él es el único que puede cumplir los sueños. La gran decisión de la gran pesca de nuestra vida es ir a Jesús esa noche tal y como estamos. Y saben, mis hermanos, cuando Pedro se fue como un incrédulo. Se fue a pescar con la experiencia que él tenía.
Las condiciones para él eran totalmente desfavorables, que no le permitían creer en la palabra de Cristo. Pero por respeto al maestro, él decidió entonces ir allá a pescar. Y él entonces dijo: mas en tu palabra echaré la red. Y cuando él se fue a pescar, él no fue acompañado. Él se fue solo para la pesca. Y entonces él, cuando estaba allí retirado de la orilla del lago de Genesaret, entonces él colocó la red en su hombro. Es imposible que yo pesque algo, pero lo voy a hacer. Lo voy a intentar, no pierdo nada. Voy a confiar en la palabra de Jesús. Voy a confiar en lo que Él me dijo. Y la palabra dijo: en tu nombre echaré la red. Y la red, mis hermanos, se extendió. Y Pedro, desde la embarcación, ahí estaba por un momento quieto en el silencio de las aguas. Y Pedro, mis hermanos, de pronto comenzó a recoger la red. Y cuando estaba jalando la red, Pedro sintió más peso de lo normal. Y cuando sintió más peso de lo normal, Pedro llegó a pensar: ¿será que es posible que yo pesqué algo donde no hay absolutamente nada? Y es que, mis hermanos, donde aparentemente no hay nada, cuando confías en Dios, Dios puede sacar algo. Cuando te dicen: ¿acaso puede salir algo bueno de tu familia? Cuando confías en Dios, algo bueno puede salir. Y la palabra de Dios dice que Pedro comenzó a jalar y a jalar la red, y de pronto se dio cuenta que allí estaban los peces. Y cuando miró los peces, Pedro ni siquiera podía entonces subir aquella red, porque la red era tan pesada. Dios, mis hermanos, es un Dios que no sabe dar poco. Dios es un Dios que cuando da entonces en abundancia. Y la palabra de Dios dice, hermanos, que en el verso 5, 6 y 7 dice: y habiendo hecho, encerró gran cantidad de peces, y su red entonces se rompía. Entonces hizo señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle. Y vinieron, y la palabra de Dios dice, mis hermanos, que ambas barcas, ¿qué cosa? Ambas barcas entonces allá las llenaron de tal manera que entonces en ese momento parecía que las barcas entonces estaban hundiendo. A veces, mis hermanos, cuando tú y yo obramos de acuerdo a la palabra de Dios, hasta los incrédulos pueden tener éxito, hermanos. El Señor desea que esa noche Él desea que tú creas. El Señor desea esa noche que tú recobres entonces la confianza que has perdido tal vez. Jesús esta noche, Él desea que tú mires más allá al fondo. Él quiere que sepas que esos largos días de esfuerzo y lucha por alcanzar la victoria se van a transformar hoy en realidad en el nombre de Jesús. Yo no sé cuántas veces lo has intentado. Yo no sé cuántas noches has llorado. Cuántas lágrimas han salido entonces por tu mejilla. No sé cuántas veces te han apedreado, no lo sé. No sé cuántas veces has querido escalar, pero cada vez que lo intentas te vuelves a caer y te lastimas. Pero Dios sabe
por lo que tú has pasado, querida familia que estás aquí. Él sabe los años que tú llevas batallando con esa persona especial. Mas Jesús esta noche te dice: mete tu embarcación al fondo. Esta noche Él te invita a que con tu embarcación comiences a disfrutar de sus bendiciones. Él desea que esta noche, antes de salir de este lugar, vayas con la certeza de que Él te va a dar la victoria. Puede ser que hay alguien aquí que ha pasado mucho tiempo con el deseo de ser un alma diferente. Tal vez tú eres una persona que ha hecho todo lo humanamente posible para tener la victoria, pero nada ha pasado. Probablemente eres una persona que ha buscado ayuda profesional. Tal vez eres aquella persona que recurriste con los consejeros, luchando para vencer y no has logrado nada. Si tú eres aquella persona que quiere llenar el vacío que hay en tu corazón, si tú eres aquella persona que tiene una vida sin sabor, entonces hoy te digo: inténtalo en el nombre de Jesús. Lleva hoy tu barca al fondo, con lo que tienes, con lo que eres, y dile: Jesús, yo lo voy a intentar, pero en el nombre de Jesús. ¿Cuántos esa noche quieren intentarlo en el nombre de Jesucristo? ¿Quieres colocarte esa noche de pie? Porque yo quiero orar por ti. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Probablemente llevamos muchas noches de fracaso, muchas noches, Señor, de frustración. Probablemente, Padre, ella es la persona que ha estado luchando para ser diferente y no ha logrado nada. Probablemente ella es la persona que se quiere alejar de aquello que le hace daño y no ha podido. Probablemente es ella o es él que ha estado sufriendo con aquella enfermedad de aquel integrante de la familia. Probablemente es aquella persona que me está escuchando, que se cansó de esta vida, que se cansó de luchar, que ya no quiere nada con el matrimonio, que ese hijo no quiere saber nada. Pero hoy, Padre, yo oro por cada persona que está aquí, por cada persona que me está escuchando, allá en su cama, allá en su habitación, allá en su recámara, en la sala, en el trabajo, en el automóvil. Permite, Padre, que cada persona pueda confiar en ti, que pueda intentarlo una vez más, pero en el nombre de Jesús, para obtener la victoria. Acompáñanos esta noche, Padre, y que nuestra vida sea una vía de victoria a partir de ahora hasta que vengas en gloria y majestad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios nos bendiga esta noche, hermanos.